Ok, pues buenas tardes a todos. Estamos iniciando la clase número 5. Bienvenido al Seminario de Familias, Centro Cristiano Zumpango. Te damos la bienvenida. Saludos desde acá, ¿verdad? Y también quiero felicitar a todos los que nos han mandado sus fotos. La verdad, están muy bonitas sus fotos. Se ven, la verdad, muy enamorados y hemos visto que Dios ha hecho la obra en varios matrimonios, así es que la verdad felicidades por su tarea. Y pues vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, que lleva por título la importancia de un hijo. Así es que es un tema que en lo particular me fascina porque me ha tocado hablar de la parte, pues la verdad, más latosa, ¿no? De la parte más alegre, de la parte más hermosa que son los hijos, que son los niños y las niñas que Dios nos ha dado. ¿Sabes? Los hijos era lo más deseado en tiempos bíblicos. En esos tiempos, en las historias de la palabra de Dios, se le comparaba a saetas, es decir, a flechas de un valiente, de un guerrero, flechas en sus manos. También nos dice la Biblia que los hijos, fíjate qué tan valiosos son, que son herencia de Dios. Es algo que Dios te da, que te está diciendo te amo y por eso te doy esta herencia. El Salmo 128 nos muestra algo muy hermoso porque le dice al varón que es bienaventurado y le habla de su familia. Y fíjate, da una característica de la mujer. Dice que la mujer va a ser como vid que lleva fruto a los lados de su mesa. Y me gusta la figura porque yo no he visto un racimo de una uvita o de 2 uvitas. Llevan muchas uvitas. En tiempos bíblicos el tener muchos hijos, como también el día de hoy, es una bendición, aunque ya no lo vemos así la cultura de hoy, pero los hijos son una bendición. Así es que él compara a una mujer con un racimo de uvas que lleva mucho fruto y por consecuencia eso significaba mucha felicidad, mucha felicidad. La esterilidad, el no tener hijos era realmente algo que entristecía demasiado, era motivo de vergüenza, era motivo de mucho dolor. De hecho, la palabra de Dios nos muestra de varios casos en los que, por ejemplo, Sara era estéril, Rebeca era estéril, ¿no? Ana era estéril, Elizabeth era estéril. Pero ¿qué pasó cuando Dios quitó esa esterilidad? Vino el gozo de tener un hijo, de llevar fruto. Y era muy celebrado en tiempos bíblicos, muy celebrado el nacimiento de un hijo, especialmente de los hijos varones. Pero eso no es que Dios así lo vea, porque desde Génesis vemos que Dios dice que tanto al hombre como a la mujer Dios los creó conforme su imagen y su semejanza, y ahí vemos claramente que tanto los niños como las niñas son bienvenidos y son muy amados por Dios y tienen planes de Dios. No solamente se celebraba el nacimiento, sino también un acontecimiento muy importante era el destete. Se amamantaba a los niños más o menos de un tiempo de 2 a 4 años, fíjate. Se la aventaban larga, ¿verdad? Y realmente es algo muy bonito. Yo te quiero dar el testimonio, hermana y chicas que nos ven, que Dios me permitió a mí amamantar a mis 3 hijas. A cada una la amamanté 1 año y medio. Entonces puedo compartirte que es un gozo y que es una celebración, porque Dios permite que se lleve a cabo el amamantar a nuestros hijos. También en la Biblia vemos algo muy importante, muy bello, que es acerca de la educación de los hijos. Vemos que desde el principio Dios le da a Moisés mandamientos y Moisés dice a los hijos: honrad a vuestro padre y a vuestra madre, ¿no? Y dice algo hermoso: para que les vaya bien. Y era algo muy importante, la educación, la transmisión oral de las historias bíblicas, de la historia de su pueblo, de la identidad como pueblo, los mandamientos de Dios.
esto era muy importante. Qué importante era la educación bíblica, la educación de los niños, que tenemos a Salomón escribiendo el libro de Proverbios, que está lleno de enseñanzas para los padres. Entonces, la educación de los hijos siempre ocupó algo importante en el pueblo de Dios, como mandato de Dios. De hecho, son tan importantes los niños que el Señor Jesús siempre los puso en primer plano. Él siempre los puso como un ejemplo. Nos dejó dicho a nosotros que nosotros nos tenemos que hacer como niños, ¿no? Entonces los niños son muy amados por Dios. Dios ama a los niños. Dios ama los nacimientos. Él así nos lo enseña vez tras vez en su palabra. Segunda cosa que vamos a ver en este día. Dios busca una generación para sí mismo, ¿sabes? Dios no hizo una serie de personas así, no hizo como máquinas, ¿sí? No fuimos hechos por serie, cada quien con su número, no. La Biblia es muy clara y quiero leerte lo que dice el profeta Malaquías. El profeta Malaquías en el capítulo 2, verso 15, te voy a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que quiere de esa unión? Quiere hijos que vivan para sí. Esta versión está muy clarita. Dice Dios, está diciendo la Escritura, Dios los hizo uno. Hizo al varón uno con su esposa. ¿Cuál era el propósito de que Dios permitiera que se unieran en cuerpo y en espíritu? Pues que tuviésemos descendencia para Dios, que tuviésemos hijos para Dios. Entonces, ¿qué santos son nuestros hijos? ¿Cuánto valor tienen nuestros hijos? Por eso dice la Biblia, cosa de estima es el fruto del vientre. Es algo muy valorado por Dios, muy amado por Dios. Dios no hizo una serie de muñequitos, sino que tomó un varón y una mujer para que ellos, ¿sí?, le dieran hijos a Dios. Entonces es un plan divino, es un plan muy hermoso, un plan perfecto, porque lo hizo nuestro Dios. Ahora, sabemos que somos creados a imagen y a semejanza de Dios. O sea, está diciendo Dios, estos hijos se parecen a mí, yo soy su papá, por eso los hice parecidos a mí, ¿te das cuenta? ¿Sí? Que Él quiso tener hijos. Somos, además de que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, también fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Fuimos nosotros lavados con la sangre de Cristo. Dice la Biblia que fuimos comprados a precio de sangre, es decir, por la sangre de Cristo, por el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. También fuimos ahora, por la fe en Jesús, somos sus hijos, ¿sí? Por la fe en el Señor. De manera que no cabe duda que no somos obra de la evolución, sino que Él nos creó y nos dio su Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Porque la Biblia nos enseña, y lo podemos quizás ver de otras formas el día de hoy, pero la Biblia nos enseña que en aquellos entonces la gente tenía hijos y, ¿sabes? No entendían, no sabía que esos hijos eran dados por Dios y que tenían que ser devueltos a Dios o consagrados a Dios. ¿Sabes qué hacían? Los sacrificaban a sus ídolos. Había un dios llamado Moloch. ¿Y sabes qué pasaba? A este dios
tenía los brazos así extendidos y se le encendía fuego, y cuando estos brazos estaban al rojo vivo, allí eran depositados bebés, y había todo un rito pagano, y esos niños eran sacrificados a Moloch, ese dios pagano. Entonces, no todas las personas saben que los hijos no nos pertenecen. También el día de hoy, mucha gente destruye a sus hijos, mucha gente hace barbaridades con los hijos que Dios nos da. Y hoy, bueno, estamos ocupándonos de lo que nos enseña la Biblia acerca de los hijos que Dios nos da. Y me encanta el ejemplo de Ana, porque yo siempre he admirado a esa mujer, porque ella, siendo estéril, dice que ella lloraba mucho, ella sufría mucho porque no podía tener hijos. Y ella va al templo y derrama su corazón, se pone a orar, era una mujer de oración y se pone a orar, esa mujer de fe, y le pide a Dios un hijo. Le pide a Dios un hijo, y ese hijo es precisamente un hombre de Dios en la Biblia, el profeta Samuel. El resultado de la fe de esta mujer es un hombre de Dios, pero ella hace una promesa a Dios. Ella le dice a Dios, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar para ti, lo voy a consagrar para ti, y todos los días de su vida será para Jehová. Así dice Ana. ¿Ves el contraste? Unos eran sacrificados a un dios pagano, pero Samuel fue dedicado todos los días de su vida a Jehová. El resultado, un sacerdote fiel, un profeta fiel. Mujer de oración, un hijo que llegó a ser un hombre de Dios, un hombre de oración. Dice la Biblia que el niño, porque Ana va y lo deja una vez que lo desteta, él era un niño pequeñito, y lo lleva al templo, y ahí se queda a vivir con el sacerdote Elí. Y dice la Biblia que desde pequeñito él ya ministraba a Dios. Y qué ejemplo tan maravilloso. Yo te animo a ti, todas las familias que nos están escuchando, que tienen niños, que tienen hijos. Busquemos que nuestros hijos estén sirviendo en la iglesia. Acerquemos a nuestros hijos al templo, a la presencia de Dios. Es muy importante porque que no perdamos de vista que los hijos que tenemos no nos pertenecen, son de Dios. Y que cierto es que los amamos mucho, pero a veces, ¿sabes? En ese amor nos perdemos, porque yo conozco personas que dicen, yo amo mucho a mis hijos, es más, los adoro. Y la gente dice, adoro a mis hijos. Y los adoramos. Y al rato nos olvidamos de que nuestros hijos tienen un propósito y ya no los estamos encaminando hacia Dios, sino los amamos tanto y los apapachamos tanto, y al rato se parecen tanto a nosotros, ¿no? Y yo digo, qué horror, la verdad, que nuestros hijos se parezcan a nosotros. Nuestros hijos se tienen que parecer a Dios, ¿sí? Porque Él es su Padre. Amén. Nuestros hijos tienen que llevar la vida de Dios. Para eso estamos nosotros los padres, para encaminarlos. Dice el Salmo 139, verso 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Qué clara es la palabra de Dios. Dios es el que nos hizo a cada uno, ¿sí? Él nos formó dentro del vientre materno. Él decidió cómo íbamos a hacer. ¿Sí? Dice, en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Qué hermoso, qué hermoso. Y quiero decirte que todos los adultos tenemos una responsabilidad. No solo con nuestros propios hijos, porque también vemos el día de hoy familias, padres, yo veo padres de familia que solamente aman y procuran y hacen el bien a sus propios hijos. Pero yo te quiero decir algo, creo que todos estamos comprometidos con todos los niños que están a nuestro alrededor, y estamos comprometidos con todos los jóvenes que están a nuestro alrededor. No va a pasar nada si amas a un niño que no es tu hijo. No va a pasar nada si amas y ayudas y enseñas
a otros niños o a otros jóvenes. No, al contrario. Al contrario, vas a crecer y te vas a dar cuenta que no te cuesta nada. No solo ver por tus hijos, sino podemos ver por otros que quizás están necesitando un buen ejemplo, que están necesitando ver el amor de Cristo en alguien, porque este mundo está sin Dios y los niños que están a nuestro alrededor, no sé si tengan padre o no sé cuál sea la condición de sus familias, generalmente es muy triste, pero tú puedes ser un buen ejemplo de amor, un buen ejemplo de comprensión, puedes orar por ellos, no solamente por tus hijos. A lo mejor vas a decir, ay, el tema era de los hijos. Sí, es de los hijos de Dios. Otra cosa muy importante que nos enseña la palabra de Dios es que con los hijos que Dios nos da, esto es para las parejas jóvenes, porque hay unos que ya pasamos por esa etapa de los niños chiquitos recién nacidos, pero esto es una sabiduría muy grande. El punto 3 nos habla de que tenemos que ir poco a poco al paso de los niños. Tenemos que ir poco a poco al paso de los niños. Nos enseña la Escritura que cuando Jacob regresaba con sus 11 hijos, de hecho Jacob tuvo 12 también con Benjamín, ¿verdad? Cuando él viene de regreso y se encuentra con su hermano Esaú, ¿te acuerdas que ellos tuvieron un problema bastante serio? Y se encuentra con su hermano, se reconcilian. Y su hermano le dice, bueno, pues vámonos, ¿verdad? Vamos a regresar. Esaú viene con 300 hombres y dice, vamos a regresarnos juntos. Jacob le dice algo importante, te lo voy a leer, está en el libro de Génesis, en el capítulo 33, versículo 14, dice algo muy importante, te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente para que lo puedas ver qué clarito está. Dice, por favor, mi Señor, ve tú primero, nosotros iremos detrás. Más lento, fíjate, iremos más lento, a un ritmo que sea cómodo para los niños. Esto me encanta, me fascina, porque los adultos tenemos que esperar a los niños. Los adultos tenemos que entender que ellos son frágiles, que ellos son, en Reina Valera dice tiernos, dice que los niños eran tiernos, o sea, refiriéndose, son muy pequeñitos, requieren de mayor cuidado, requieren de mayor presencia nuestra en sus cuidados, en la atención que ellos necesitan. Te voy a hablar hoy de la lactancia materna. Sabes, la lactancia materna requiere de paciencia, requiere de tiempo, requiere de sacrificio de mamá, requiere que papá esté respaldando a mamá, que papá esté ayudando a mamá para que mamá pueda estar tranquila y relajada y estar amamantando a su bebé. Yo sé que el día de hoy es la prisa, el ir y venir corriendo y rápido, métele el biberón porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que hacer otras cosas. Yo sé que a veces la mujer es sometida a esas presiones, pero si le creyéramos a Dios, la lactancia tiene tantos beneficios. Si nos metiéramos a estudiar, encontraríamos tantos beneficios, no solo para el bebé, sino también para la mamá. Estamos hablando de salud, no solo de salud física, que tiene tantos beneficios en la cuestión de la salud, pero también en la salud del corazón del niño. Sí, en la salud emocional, en la salud espiritual, esa relación de mamá con su bebé, esas miradas cuando está amamantando la mamá a su pequeñito, ese contacto, esa sintonía de corazones. El bebé no sabe hablar, no sabe preguntarle a su mamá nada, pero está sintiendo el amor de su mamá, corazón con corazón.
ese contacto físico, ese olor que despide su mamá, ese olor que la mamá está aspirando de su bebé, es una bendición y esto es idea de Dios. Ahora lo vemos todo, la mujer ve todas estas cosas como un sacrificio que no quiero tener, ¿no? Mejor vamos a hacer lo moderno, pero Dios no se equivoca. Realmente los niños necesitan ir poco a poco. Es a su ritmo, no al de nosotros, no a nuestra vida tan ajetreada. Otra cosa es que los niños preguntan muchas cosas. Muchas, ya les contestaste 10 y te van a sacar otras 10 cosas. Ellos necesitan que tú les contestes y debemos de contestar sus preguntas. Los niños de hoy son mucho de tablet, mucho de celular y de muchas cosas, pero los niños necesitan preguntar y necesitan que nosotros les atendamos. Los niños requieren y necesitan compañía de un adulto. ¿Sabes? Pronto van a crecer y cuando sean grandes y quieras estar con ellos y platicar con ellos, ya no van a querer. Cuando los hijos crecen ya no, ya pasó ese tiempo, así es que tenemos que aprovechar el tiempo. Todos los matrimonios jóvenes que me están escuchando y los jóvenes que se van a casar, ¿sí? Los niños disfrutan la compañía de un adulto, especialmente la compañía de papá, la compañía de mamá o de los abuelos. Los niños necesitan jugar y ahora nos molesta que jueguen, ¿no? Y si juegan mucho decimos que ya no los aguantamos, pero los niños necesitan jugar. ¿Sabías que los niños aprenden a través del juego? El juego es tan importante, los niños despiertan su creatividad, los niños tienen tanta imaginación y los niños que crecen en un hogar cristiano en sus juegos están proyectando también su fe y también las enseñanzas que ellos tienen. Hoy me mandaron un video donde mis nietos están diciendo que hoy se bautizaron y tienen 3 y 4 años de edad. Y hoy se bautizaron con el agua de pino con el que habían trapeado el piso. Pero te fijas cómo ellos están proyectando lo que viven, lo que ven en casa. Entonces necesitamos ver niños que jueguen y necesitamos ir a su paso. No es nuestro tiempo solamente, no es solamente mis ocupaciones, no es solamente lo que para mí es muy importante porque estamos llenos de afanes y les estamos robando a los niños su niñez, les estamos robando tantas cosas que ellos necesitan tener. Acuérdate, es paso a paso, Iré, dice, poco a poco, al paso de los niños. Otra cosa también muy importante es que los niños tienen que adquirir confianza. Mira lo que dice el Salmo 22:9. Salmo 22:9, está precioso. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre. Es que está hermoso. Le está diciendo David a Dios, pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Imagínate ese cuadro. ¿No es maravilloso? Un bebé en el regazo de su mamá, recién destetado. Es la imagen misma de la paz. Los niños necesitan cobrar confianza y los niños de hoy, desgraciadamente, están sometidos a toda clase de sobresaltos por los problemas en casa, por los pleitos, por las angustias. Los niños necesitan tener tranquilidad, necesitan que sus papás, que sus mamás les ministren confianza. ¿En quién? En Dios. Los niños desde muy pequeñitos tienen que ser enseñados a orar. Tienen que ser enseñados que Dios es bueno, que Dios está con ellos. Les tenemos que enseñar que Dios los formó, que Dios los hizo nacer. Que Jesús ama a los niños. Por eso Dios debe de habitar en nuestros corazones, papá y mamá.
A veces hay muchas cosas en nuestros pensamientos y hay muchas cosas en nuestros corazones menos Dios. Nuestros niños necesitan que Jesús esté en nuestros corazones. En cada familia, en cada hogar se tiene que sentir la presencia de Dios. A veces nos afanamos tanto por comprar cosas caras a los niños, porque un niño, hijo único, tenga todo, ¿verdad? No le falte nada. Tiene todo, pero no tiene a los papás. Aprendamos de la palabra de Dios. Aprendamos de todo lo que nos enseña la Biblia. En la Biblia tenemos el libro por excelencia de la educación, de la crianza, de cómo dejar volar también a nuestros hijos. También tenemos que dejarlos ir. No toda la vida van a ser chiquitos. ¿Quiénes ya tenemos hijos mayores? Ya están en edad de casarse. Tenemos que dejarlos ir. Papás, también ese es un trabajo, es una labor que tenemos que hacer. Prepararlos para que se vayan. Espero que no me veas feo, papá o mamá. Cuarto punto, vamos a ver. ¿Sabes? Los hijos son la sustancia de la tierra. Este punto me gusta mucho. Los hijos son la sustancia de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Son el sostenimiento de lo que ocurre en este planeta. ¿A poco sí? ¿Que no son los hombres importantes? No. ¿Los hombres importantes de este mundo? No. ¿No es el presidente de los Estados Unidos? No. Son los hijos de Dios. Ellos son la sustancia de la tierra. Quiero que te imagines por un momento. Imagínate la Biblia sin la historia de Moisés. Esa bella historia de Moisés. Imagínatela. Imagínatela sin la historia de Samuel. Imagínatela sin la historia de Elías. Sin las historias de Pablo. Imagínate la Biblia sin la historia de Jesús, sin la vida de Jesús, sin el Evangelio. No, ¿verdad? No nos gustaría que estos hombres no existieran. No nos gustaría que ellos no hubiesen nacido y que no hubiesen existido. No. ¿Por qué te voy a decir que podría haber mucha gente importante y poderosa? Los reyes de Judá, los reyes de Israel, Nabucodonosor, Faraón, no sé cuánta gente, cuántos pueblos enteros pudiese haber, cuánto poderío, cuánto ejército, cuántos soldados, cuántas riquezas, cuántas cosas pudiera haber. Pero si algo faltaba, que eran los hijos de Dios, si los hijos de Dios faltaban, todo esto no servía de nada. Todo esto se corrompía por sí mismo. Se acababan los unos a los otros. No vemos en la Biblia a un Moisés que sacó al pueblo de Egipto. No vemos en la Biblia a un Eliseo dando consejo al rey. A un Daniel que era llamado para dar consejo a los reyes. Porque los reyes llamaban a toda su gente importante para que les explicaran cosas que ellos no entendían y nadie daba una, ¿no? Pero llamaban a Daniel, dice, en el cual había un espíritu superior. ¿Cuál era ese espíritu superior? El Espíritu de Dios. Así que toda esa gente tan importante, todo ese poderío de este mundo, de esta tierra, todos esos intereses, todo eso, ¿sí? Se hubiese corrompido y acabado por completo, se hubiese desplomado si no hubiesen existido los hombres de Dios. Si no hubiesen existido los hombres que eran la sal de la tierra en ese momento, en esa situación. Lo mismo ocurre el día de hoy con los cristianos. ¿Sabes? Los cristianos, nuestros hijos, tenemos que verlos como un futuro presidente, ¿por qué no? Como un futuro gobernador, ¿por qué no?
como un hombre de ciencia, como una mujer que sabe tanto acerca de la educación, gente estratégica. Nuestros hijos deben de ser gente estratégica en muchas áreas, en todas las áreas que te puedas imaginar. Ahí deben de estar los hijos de Dios, porque nuestros hijos, los hijos que Dios nos ha dado, deben de ser la sal de la tierra, lo que le da sabor a la tierra, deben de ser luz. Y Dios nos los ha confiado a nosotros. Tenemos una grande responsabilidad, ¿te das cuenta? Dios quiso darnos hijos que fueran libertadores. A veces tenemos muy poca fe, hermanos. Tenemos el libro más poderoso, la palabra de Dios que sustenta el universo entero. Dice la Biblia que con su palabra Él creó todo el universo, todo lo que vemos fue creado por el poder de su palabra. Y teniendo el libro más poderoso, lleno de palabras poderosas, dándonos a conocer la clase de Dios que tenemos, y tenemos muy poca fe en lo que Dios quiere usar a nuestros hijos, en cómo quiere usarlos. Es muy interesante ver que Dios usó a los hijos de su pueblo para liberar naciones. Qué interesante. Que Dios utilizaba el nacimiento de un bebé para liberar a una nación. ¿Qué pasó cuando estaba ahí el rey en su idolatría total, en su aberración total, y llega un profeta y le dice, ese altar que tú estás haciendo ahí, todo lo malo, abominación a Dios, nacerá un rey, nacerá un niño llamado Josías y te va a deshacer aquí todo tu desastre que tienes, tu desorden. Dios mandaba bebés, Dios mandaba niños, nacían hijos de Dios en su pueblo, que luego Dios los iba a usar como líderes, como caudillos, como sacerdotes, como profetas. Dios usaba a los bebés, como la historia de María y de Jesús, como la historia de Elizabeth y Juan Bautista, como la historia de Ana y Samuel. ¿Qué hubiese sido de este mundo sin esos hombres? Imagínate. Así es que Dios usa esos instrumentos frágiles para enseñarnos. Dios trae liberación, salida a los problemas, ayuda, ¿sí?, por medio de nuestros hijos. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo, ¿verdad? No será, habla de los hombres de Dios, no serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en las puertas. Porque tienen hijos, porque han criado hijos de Dios. El ejemplo de Moisés es realmente interesante. Yo te pido que lo leas en tu casa en Hechos capítulo 7, con detalle, porque no lo voy a hacer por causa del tiempo, pero es increíble el ejemplo de Moisés. Usted sabes la historia. Su pueblo el pueblo de Dios era esclavo. Ellos no tenían derecho a nada, ni podían anhelar nada, ni eran esclavos. Impresionante. Sometidos completamente. Pero Jocabed tuvo un bebé. Y dice que cuando lo vio hermoso, cuando sus padres lo vieron hermoso, lo cuidaron, entendieron que ese bebé era especial y lo escondieron por 3 meses. Cuando ya no lo pudieron esconder más, la madre lo pone en el río y pone su corazón allí con fe, diciendo, tú vas a hacer algo, Señor, con ese hijo mío, porque sé que tus ojos están en él. Hay un propósito para ese niño. Y la hija de Faraón lo ve y ve cómo Dios lo preserva, cómo Dios lo salva en la misma casa de los enemigos, en la misma casa del enemigo Faraón, ¿no? Y la hija de Faraón dice, ahí se acerca la hermana de Moisés y rápido, ¿no?, le dice, ¿quieres una nodriza? Yo conozco una. Y se lo devuelven a su propia madre y su madre lo amamanta.
y cuando él ya es grande llega al palacio. Pero él llevaba en su corazón su identidad de hijo de Dios. Sabía bien quién era y sabía bien para qué había venido a este mundo. Porque dice que, te lo voy a leer en el verso 25, dice que Moisés pensaba que cuando él regresa, ¿verdad? Cuando él regresa a sacar al pueblo de Egipto, dice que él pensaba que sus compatriotas sabían y entendían que por medio de él Dios iba a liberar al pueblo, pero el pueblo no entendía, el pueblo no le caía el 20, ¿no? Y en el verso 35 dice que a Moisés es al que eligió Dios, dice, como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¡Guau! Esto es impresionante. Verso 35, capítulo 7. Aquí claramente nos está diciendo cómo ese bebé creció y el plan de Dios es que él gobernara, que él fuera el libertador del pueblo. Así es que siempre vemos a Faraón y nos da miedo, ¿no? ¡Ay, Faraón, qué horror! No. Se iba a hacer lo que dijera Moisés de parte de Dios, no Faraón. Moisés era más poderoso que Faraón porque Dios estaba con Moisés, ¿te das cuenta? Y por eso pudo gobernar sobre Faraón y liberar al pueblo. Por eso es que los niños siempre han sido atacados desde antes. Acuérdate esta historia. Faraón dio orden de que todos los niños varones fueran asesinados. A Jesús lo tuvieron que esconder sus padres, porque Herodes mandó que mataran a todos los niños varones. Y los niños y las niñas. Porque las niñas, dice, una vez se encontró la carta de un centurión romano que le escribe a su esposa. Él está en la guerra y le escribe a su esposa. Su esposa estaba embarazada. Y él escribe una carta y le dice, si es niño, conservadlo. O sea, si es niña, deséchala. ¿No? Si es niño, consérvalo. Entonces, niños y niñas siempre han sido atacados, siempre ha sido el blanco del enemigo. Por eso ocurren tantas barbaridades con nuestros niños y a veces desde la propia casa. Los niños tienen todos los niños son amados por Dios y tienen propósitos y planes altos de parte de Dios. La pastora Ruth Martínez dijo algo muy cierto. Ella dice que el vientre materno es el lugar más seguro para una vida, para un bebé. Pero el día de hoy, el vientre materno se ha convertido en el lugar más inseguro por todas las mentiras que Satanás ha puesto en la sociedad, por todas las mentiras, por los engaños a los que las mujeres hemos cedido. Ahora los niños se abortan y todo el mundo lo aplaude, ¿no? Pero Dios ama a los niños. Quizás tú estás pensando, sí, pero es que de mis hijos yo no sé. Sabes, tienes que orar. Tienes que empezar el día de hoy entendiendo la importancia de tus hijos, el valor de tus hijos. Todos tenemos que entender el valor de los hijos que Dios nos da como responsabilidad. Moisés, en el verso 37 de Hechos 7, dijimos, te lo voy a leer. Hechos 7. Verso 37. Te voy a leer 2 versículos que son claves para lo que estamos estudiando. En el verso 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Esto es muy, muy importante. Moisés se está anticipando y está profetizando acerca de Jesús. Moisés les está diciendo, el Señor les va a levantar un profeta
y a Él oiréis. A Él tienen que oír. Y se está refiriendo a Jesús. ¿Sabes? Nuestros hijos tienen un llamado. Nuestros hijos tienen un propósito. Y uno de esos propósitos tan importantes es que nuestros hijos tienen que hablar de Cristo. Nuestros hijos tienen que mostrarle a este mundo su fe. Tienen que traer a Cristo al lugar a donde están. Nuestros jóvenes tienen que traer la presencia de Cristo en medio de este mundo, a donde quiera que están nuestros niños, que están nuestros jóvenes. Tienen que traer a Cristo, presentar a Cristo. Otro verso muy importante es el verso 38, que dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Dice, y con nuestros padres, y que recibió, aquí viene lo interesante, y que recibió palabras de vida que darnos. Nuestros hijos pueden ser libertadores por medio de dar la palabra de Dios, por medio de que nuestros hijos enseñen la palabra de Dios, compartan la palabra de Dios. Yo sí quiero que mi descendencia, yo sí quiero que después de mí, mis hijas, mis hijos, muestren a Cristo en este mundo, que sean la sal de este mundo. Nuestros hijos pueden ser libertadores. Amén. Todo lo que nuestros hijos pueden hacer es muy importante. Su profesión es muy importante, lo que ellos hayan elegido estudiar o lo que nuestros pequeñitos van a hacer en su vida profesional es bueno y es importante, pero todo tiene que ser encaminado a extender el reino de Dios. En todo tenemos que ver que nuestros hijos le den la gloria a Dios, que todo lo que ellos aprendan, que todo lo que ellos hagan sea también para edificar la iglesia, para edificar la casa de Dios, para que el evangelio sea llevado hasta lo último de la tierra. Nuestros hijos pueden ser libertadores. Tenemos que ver a nuestros hijos como Él los ve. Dios ve a nuestros hijos como los pastores del futuro, como los maestros, como los apóstoles, como los profetas, como los evangelistas. Esos son nuestros hijos. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Ahí están los maestros, los profetas, los pastores, los evangelistas, los apóstoles. Ahí están grandes hombres de ciencia, grandes hombres que aún pueden estar en la política para hacer este mundo diferente, para que en este mundo haya menos sufrimiento. Y hay un hijo que nos ha sido dado a todos. Hay un hijo especial que este mundo ha recibido, pero que no todos han creído. Mira lo que dice la Biblia. En Isaías 9, verso 6. Dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿De qué niño nos está hablando? ¿Cuál es ese hijo que nos ha sido dado a toda la humanidad? Ciertamente es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y el Padre nos ha dado a su Hijo. Es ese Hijo del cielo que nos ha sido dado. Y qué mejor ejemplo de Jesús para entender que este mundo se va a la basura si no es solamente por la gracia de Dios. Jesús también vino como un bebé.
Jesús también estuvo en el vientre de una mujer. Jesús también tuvo padres, estuvo sujeto a sus padres. Él también fue niño, Él también fue adolescente, Él también fue un joven. Y partió la historia en dos. Jesús fue el libertador supremo. Jesús es el salvador de nuestras almas. Jesús es maravilloso. Jesús es nuestro Señor. Así es que padres, madres, abuelos, hijos, tomemos ejemplo de Jesús, el Hijo que nos ha sido dado. Amén. Y quiero terminar esta enseñanza haciendo una oración por todos los padres que quizás sienten que ha sido muy difícil esta labor, que quizás sientes que ha sido una carga pesada. La economía, la educación, las enfermedades. Quizás eres una mamá que está sola, que no está el esposo ahí contigo. Quizás eres una abuela que estás criando tú sola a esos nietos. Quizás eres una mujer viuda. Pero acuérdate que no estamos solos. Y vamos a hacer una oración, Padre, y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Hoy levanto a todos los padres de familia, a todas las madres de familia, Señor, a todas las abuelas o los abuelos amados, Señor, a todos a los cuales nos has permitido, Señor, la gracia de la paternidad. Dios, necesitamos de tu ayuda, de tu consejo, necesitamos de tu sabiduría. Oh Dios, danos de tu Espíritu Santo, danos fuerzas renovadas. Hoy hemos aprendido el valor que tiene un hijo, la importancia, Señor, y oramos buscando tu ayuda. Dependemos de ti. Gracias porque tú nos quieres ayudar. Tú no quieres que estos pequeños se pierdan. Y tú tienes todo para fortalecernos. Tienes toda la sabiduría a nuestra disposición. La economía, Señor, tú la vas a mejorar. Porque a partir de hoy vamos a estar orando de una manera diferente por esos hijos que son llamados a ser el sostenimiento de esta tierra, a ser la sal de esta tierra, Padre. Ayúdanos a todos, danos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues lo prometido es deuda. Dijimos que nos pasaran por ahí sus preguntas para que les diéramos respuesta, preguntas que tuviesen que ver con respecto de los temas que hemos estado mirando. Y me llegaron algunas preguntas, no sé si me llegaron más, ¿no? Bueno, vamos a contestar algunas preguntas. Hay una pregunta que es de una abuela, dice, vivo con mi nieta. Su mamá está presa, está en la cárcel. Dice, la pregunta es, ¿soy una familia con mi nieta? Por supuesto que sí, abuelita. Usted y su nieta forman una familia. La Biblia ya miramos la vez pasada que dice el Salmo que Él hace habitar en familia al huérfano y a la viuda. Y Él tiene cuidado, misericordia del desamparado. Entonces, tómese de la mano de Dios. Tenemos otra pregunta en donde nos están diciendo qué se hace en caso de adulterio. Es una pregunta en la que, bueno, cada caso es diferente, es importante decirlo, que cada situación es diferente, cada matrimonio es diferente, pero vamos a concretar la respuesta de la manera siguiente. En 1 Corintios 7:11, Dios nos manda reconciliarnos dice, quédate sin casarte. ¿Por qué? Porque para Dios es muy importante, como vimos hoy, la descendencia, el matrimonio, la santidad, el pacto. Entonces, si hay infidelidad, Dios dice, ok, ¿quieres separarte? Dice Dios, pero ya no puedes casarte. La otra persona, si lo hace, está adulterando. En caso del varón y de la mujer que se separan siendo casados y se unen a otra persona, están adulterando, dice la palabra de Dios. Sí. También les doy Mateo 19:9,
que explica lo que acabo de decir ahorita. Y decíamos, cada caso es diferente. Hay ocasiones en las que se decide perdonar el adulterio, pero tiene que haber restauración. Ajá. Ahora, no se puede estar adulterando a cada rato, ¿verdad? Eso ya está mal. Ya no, bueno, desde la primera vez está muy mal, ¿sí? Pero hay mujeres que no saben qué hacer y ya van varias veces. Eso no es de Dios. Trae demasiado daño a los hijos, a la familia, la destruye por completo. Necesitan consejo y restauración. Otra pregunta es, mi esposo me dice que me vaya en estas vacaciones, mientras regresan los niños a la escuela, a otro lugar para que trabaje con él. La pregunta es, ¿debo dejar mi casa para irme a trabajar con él? Él es inconverso. La respuesta es, independientemente de que sea inconverso el esposo o no, la mujer, si es su esposo, la mujer debe de sujetarse a su esposo, ¿no? Debe de respetar a su esposo, aunque no sea cristiano. Pero mirábamos también que Dios nos enseña ahí en Efesios 5:21 acerca del sometimiento mutuo. Es importante platicar con el esposo, entender sus razones y que usted le exprese sus razones a su esposo de que no se quiere ir y dejar su casa. Es importante la comunicación y el acuerdo, el sometimiento mutuo. Otra pregunta, dice, es una persona que dice que conoce varios matrimonios que están en tremenda situación y dice que si además de aconsejarles, que qué se le aconseja o qué se le dice a estos matrimonios, dice, además de orar y leer, ¿qué podemos aconsejar a matrimonios con muchos problemas? En especial matrimonios que conocen a Dios, pero su situación no mejora. Miren, hay que ser ejemplo. Nuestro matrimonio debe ser ejemplo a otros matrimonios de que sí se puede. Y algo muy importante es que si ya se le aconsejó a esos matrimonios que oren, que lean, ¿sí? Y ya no se sabe qué más aconsejar porque esas personas siguen mal, esos matrimonios siguen teniendo tantos problemas. Aunque dice aquí que ellos conocen de Dios, creo que un matrimonio que realmente conoce a Dios supera las crisis. Un matrimonio que de veras conoce a Dios vence los problemas, ¿sí? Porque va y busca a Dios, porque se somete en humildad a Dios. Pero muchas veces, si el caso que usted está aconsejando a estos matrimonios, que les está compartiendo quizás, no nos enfrasquemos en querer nosotros darles un consejo como mágico y que se solucione su relación matrimonial. Más bien comparta o enseñe lo que dice la Biblia acerca de que ellos, en forma individual, deben de tener un verdadero encuentro personal con Cristo. ¿Sí? Ellos tienen que ir a arreglar su corazón con Dios. Amén. Dios no quiere que vivamos situaciones extremas en un matrimonio, de violencia, ¿no? Y la mujer diga, es que me tengo que sujetar. No. No, Dios no quiere que nos sujetemos en el pecado, no quiere que consintamos, que estemos participando en pecados ajenos. Así es que es importante compartir a estos matrimonios que cada persona del matrimonio debe de ir con Dios y buscar de todo su corazón, que su corazón sea arreglado con Dios. Esa relación personal, íntima con Dios debe de recuperarse y después se procede a lo demás. Dios va a hablar a los corazones. Amén. Pues creo que son las preguntas que me llegaron. Ya no hicieron más preguntas. Pues estamos terminando el día de hoy. Vuelvo a repetirles que las fotos estuvieron maravillosas de la tarea de la semana pasada. Nos da gusto que también hubo testimonios que Dios obró en su relación de matrimonio. Los vemos muy enamorados.
por lo cual le damos gracias a Dios. Y la tarea para la siguiente semana es sobre este tema que hoy vimos, la importancia de los hijos. Vamos a escribir qué es para mí un hijo, qué es para mí una hija. Papás, si tienes hijo varón, si tienes hija mujercita, pues te toca escribir qué es el hijo y qué es la hija. Quien tiene solamente varones o solamente hijas, bueno, vamos a escribirlo y lo vamos a enviar por WhatsApp, a donde ya saben, al de mi esposo o al mío. Espero que esta clase les ha bendecido, que nos ha abierto los ojos, que nos ha hecho cobrar fuerzas para seguir en el camino de ser hijos de Dios. Que Dios los bendiga mucho y nos estamos viendo la próxima semana.